Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El calor de la calle subía por las suelas gastadas de sus zapatos, mezclándose con el olor a sopa recién hecha que cargaba en el recipiente azul. Marina caminaba con pasos rápidos pero firmes, sujetando con fuerza la bolsa donde llevaba la comida que una vecina le había encargado para el almuerzo. Su delantal tenía manchas imposibles de quitar, pero siempre estaba limpio de dignidad. Llevaba años repartiendo almuerzos caseros por las calles del barrio, entre talleres, oficinas y casas de familia. No era mucho lo que ganaba, pero con eso y algunos encargos de pasteles lograba sostener a su hijo de 8 años. Julián era su sol, su motor. Había días en que solo comía una vez y se aseguraba de que esa comida fuera para él. Marina no se quejaba. No sabía de lujos ni de viajes, pero entendía de lealtad, de trabajo duro y de hacer lo correcto, aunque el mundo a veces pareciera premiar lo contrario. A sus 39 años tenía más cicatrices en el alma que en el cuerpo. Había sido esposa, había sido hija, ahora era madre, y eso era suficiente. Aquel día no parecía distinto a los demás. El mismo calor, el mismo trajín, la misma rutina de tocar timbres y esperar que le pagaran exacto, sin monedas de más. Pero justo al cruzar la avenida principal, un sonido agudo de frenos la sacó de sus pensamientos. En un segundo, todo fue instinto. Vio al muchacho, con mochila al hombro, cruzando distraído mientras un auto se acercaba a toda velocidad. Sin pensar, soltó la bolsa, gritó su nombre, aunque no lo conocía, y se lanzó a empujarlo hacia la acera. Cayó sobre él, raspándose el codo y golpeándose la rodilla contra la vereda. El auto frenó tarde. La gente gritó. Ella solo sintió el temblor de sus manos y el olor a caucho quemado. El chico estaba ileso, atónito, tembloroso, sin palabras. Tenía unos 20 años, ojos claros y ropa de marca. «¿Estás bien?», preguntó Marina levantándose con esfuerzo. Él asintió, aún sin creer lo que había pasado. «Me salvaste la vida», murmuró. Ella negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría». Lo dijo sin saber que esa frase, sencilla y honesta, cambiaría su destino. Al día siguiente, un auto negro apareció frente a su casa. Marina pensó que era un error, o tal vez alguien buscando otra dirección. Pero cuando bajó el vidrio, el muchacho del día anterior estaba ahí, con el mismo rostro aún marcado por el susto. Pero ahora acompañado por un hombre mayor, de traje impecable y mirada dura. «Soy el padre de Tomás», dijo el hombre, sin siquiera mirarla a los ojos. «Él me contó lo que hiciste. Estamos agradecidos». Marina asintió, incómoda. Tomás, en cambio, bajó del auto y se acercó con una sonrisa sincera. «Te traje esto como agradecimiento», dijo, ofreciéndole un sobre grueso. Ella lo tomó por educación, pero al abrirlo y ver los billetes, se le endureció el rostro. Se lo devolvió sin dudar. «No lo hice por dinero». El padre frunció el ceño. «Es lo mínimo que podemos hacer». Ella se mantuvo firme. «Entonces hagan algo bueno por alguien más». «Yo solo hice lo correcto». La tensión se podía cortar con las manos. Tomás se quedó parado, sin saber qué decir, mirando cómo esa mujer con ropa sencilla y manos gastadas tenía más fuerza que muchos empresarios que había conocido en su vida. Esa noche, Marina se sintió rara, no por el dinero ni por el rechazo, sino por la mirada de Tomás. No era lástima, no era compasión, era algo más, una mezcla de respeto y confusión, como si no entendiera por qué alguien se negaría a una fortuna. «Mamá, ¿quién era ese chico?», preguntó Julián mientras cenaban arroz con huevo. «Alguien que se distrajo cruzando la calle», respondió ella quitándole importancia. Pero en su pecho quedó una sensación extraña, no por el muchacho, sino por el recuerdo que le removió. Porque hacía años, cuando su ex marido se fue dejándola embarazada, le dijeron que estaba loca por seguir creyendo en las personas.
que la vida era dura y había que endurecerse también. Pero ella se negó. Eligió seguir creyendo, aunque eso significara andar con los bolsillos vacíos, pero el corazón en paz. No imaginaba que ese acto impulsivo, ese salto hacia el peligro por un desconocido, iba a reabrir una puerta que creía cerrada. La posibilidad de que su historia todavía tuviera algo más para ofrecer. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso. Marina no volvió a saber de aquel chico, ni del auto negro, ni del padre trajeado. Retomó su rutina con la misma disciplina de siempre: levantarse antes del amanecer, preparar las comidas, revisar los pedidos, pelear con la olla que perdía presión y luego salir a la calle, con el sol pegando fuerte en la nuca y el sudor bajando por la espalda. A veces, mientras cruzaba la avenida donde todo ocurrió, miraba distraída hacia el punto exacto donde empujó a Tomás. No por nostalgia, sino por esa extraña certeza de que algo había cambiado ahí. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que al otro lado de la ciudad, en una oficina con paredes de vidrio y sillas que costaban lo mismo que su alquiler de 3 meses, alguien pensaba en ella todos los días. Tomás no logró olvidarla. Al principio fue culpa, luego gratitud, y después una obsesión suave, silenciosa, que fue creciendo como las raíces bajo tierra. Quería entenderla. Quería saber qué tipo de persona rechaza una fortuna con esa serenidad. Se sorprendía buscándola en los rostros por la calle, en las noticias locales, incluso en redes sociales que nunca antes había visitado. El destino, sin embargo, no se quedó quieto. Una noche, Tomás asistió a una gala benéfica organizada por su padre. Evento elegante, luces tenues, copas de vino caro y vestidos que no se arrugaban, aunque alguien llorara adentro. Él caminaba distraído entre mesas, cuando una figura al fondo del salón lo dejó congelado. Era ella, Marina, con un vestido sencillo, prestado, claramente incómoda. Estaba sirviendo los postres, trabajando para una de las empresas de catering. No lo vio al principio. Iba concentrada, con su andar firme, evitando mirar demasiado a los ojos de nadie. Pero él sí la miraba, y cuando finalmente sus miradas se cruzaron, ella se detuvo en seco. Tomás dio un paso hacia ella sonriendo con alivio. «No puedo creer que seas tú», murmuró. Marina frunció el ceño. «Y yo no puedo creer que alguien como tú esté aquí mientras yo sirvo el flan». Él quiso bromear, suavizar el momento, pero ella se adelantó. «Tú vienes de mármol y cristal, yo del concreto agrietado. No juegues a ser curioso solo porque un día me lancé al pavimento». Su voz no fue dura pero tampoco amable, fue real, como si no esperara nada de él. Y eso, precisamente eso, fue lo que más le dolió. Tomás no dijo nada en ese momento, no supo qué decir. Estaba acostumbrado a mujeres que querían impresionar, que buscaban su atención o su apellido, pero Marina era distinta. Su rechazo no era un juego ni una estrategia, era dignidad pura. La vio alejarse entre las mesas con esa postura recta, como si llevar una bandeja con flan fuera un acto de resistencia. Durante el resto de la gala, sus ojos no dejaron de buscarla. Cuando terminó el evento, la siguió discretamente hasta la cocina. La encontró lavándose las manos, con los zapatos gastados al costado y los pies descalzos sobre el piso frío. «No vine a interrumpir», dijo él recostado en la puerta. Ella ni se giró. «Entonces no lo hagas». Hubo un silencio denso. Tomás respiró hondo. «Solo quiero conocerte». Marina se secó las manos, se dio vuelta y lo miró directo a los ojos. «¿Por qué? ¿Porque te salvé? ¿Porque soy pobre y te parezco exótica?» Él negó, dolido. «Porque no he dejado de pensar en ti». «Neí». Ella rió por primera vez, pero fue una risa amarga. «No soy un misterio para resolver. Soy una mujer con cuentas atrasadas, un hijo al que no quiero fallarle y cicatrices que no enseñan en tus círculos». Y se fue,
dejándolo solo con el eco de su sinceridad. Días después, Marina encontró una carta en su buzón, sin remitente. Dentro, un sobre con una notificación bancaria. Su deuda de alquiler había sido saldada en su totalidad. Se le heló el cuerpo. Sabía que había sido él. Lo supo con la misma certeza con la que una madre reconoce el llanto de su hijo entre cientos. Durante minutos no supo si llorar o gritar. Su orgullo, que siempre había sido su escudo, ahora se sentía vulnerado. Ser ayudada sin pedirlo le dolía más que el hambre, porque no era un regalo, era una humillación con moño. Esa noche no durmió. Se sentó frente a su máquina de coser, sacó unos retazos de tela que tenía guardados y empezó a coser algo pequeño, minucioso, un muñeco. Le bordó los ojos, le tejió una bufanda diminuta y le escribió una nota corta que pegó con hilo rojo en el pecho. Para el hombre que salvó más de lo que imagina. Al día siguiente, sin avisar, fue hasta el edificio donde sabía que trabajaba. Lo dejó en recepción, sin nombre, sin despedida, porque aunque él tuviera el poder de comprar el silencio, ella aún tenía el derecho de hablar con sus gestos. La llegada del muñeco lo dejó sin aliento. Tomás lo sostuvo entre sus manos como si fuera frágil, como si tocarlo demasiado fuerte pudiera borrar el mensaje que llevaba cosido. Nunca nadie le había regalado algo tan personal, ni caro, ni lujoso, personal. Se quedó largo rato en su oficina sin decir una palabra, solo mirando ese objeto que parecía tan insignificante para cualquiera, pero que para él pesaba más que todos los premios que había recibido en su vida. Esa noche, por primera vez en años, no asistió a una cena empresarial. Se fue a caminar por el barrio donde la conoció, donde ella seguía viviendo. La buscó con la mirada, sin intención de interrumpir, solo para sentirla cerca. Pero no la encontró. Volvió a casa con una ansiedad nueva, como si algo dentro de él hubiera despertado. Al día siguiente, pidió a su chofer que lo llevara al lugar donde Marina solía repartir comida. No preguntó nada, solo observó. La vio de lejos, cargando las mismas bolsas, sonriendo a una señora mayor que le pagaba con monedas. Ese gesto lo desarmó por dentro. Era feliz ahí, en su mundo sencillo, y aún así, él no podía dejar de desear ser parte de eso. Fue entonces cuando decidió buscar un puente. No quería invadir, no quería imponer. Así que le escribió una carta. Nada grandioso, sin membretes, sin firmas rimbombantes, solo palabras reales. Le contó de su infancia en una casa llena de empleados, pero vacía de afecto, de una madre ausente, de un padre obsesionado con el poder, y de cómo el día del accidente había sido el primero en que sintió que alguien lo veía de verdad. «Tú no me salvaste del auto», escribió. «Tú me salvaste de ser igual que ellos». Marina leyó la carta en silencio, en la cocina, mientras Julián hacía la tarea al lado. No lloró, pero sintió algo moverse en su interior. Una mezcla de enojo y ternura, porque ahora entendía que ese muchacho no la buscaba para redimirse, ni por capricho. La buscaba porque él también tenía sus propias ruinas, y por primera vez sintió que podía escuchar sin ponerse a la defensiva. No para enamorarse, no aún, sino para entender desde dónde venía ese vacío que lo empujaba hacia ella. A partir de ese momento, los encuentros entre ellos empezaron a surgir sin forzarlos. Una tarde, ella salía de entregar un pedido en una oficina del centro y lo vio parado en la vereda de enfrente, como si estuviera esperándola. No llevaba chofer ni traje, solo un café en la mano y una sonrisa contenida. Marina dudó en cruzar, pensó en ignorarlo, pero algo en su postura, esa forma torpe de no saber si avanzar o quedarse, la convenció de que, por una vez, no era un acto. «¿Vienes a salvarme hoy tú?», preguntó ella, con una ironía suave. Él bajó la mirada. «Solo vine a verte, si eso está bien». Caminaron unos minutos en silencio. Él no preguntó nada.
Ella no explicó nada, y esa fue la primera vez que compartieron un espacio sin la presión de lo que cada uno representaba. En medio de ese silencio, ella se atrevió a hacerle una pregunta que llevaba días rumiando. «¿Qué quieres de mí, Tomás?» Él no respondió enseguida. Se detuvo en seco y la miró. «No lo sé aún, pero sé que no quiero seguir sin saberlo». Fue la primera vez que ella sintió miedo y curiosidad al mismo tiempo. La siguiente vez que se vieron fue en su casa. Él había insistido en pasar a dejar unos víveres para un proyecto comunitario que ella organizaba con vecinas del barrio. Marina aceptó, pero dejando claro que no quería cámaras, ni menciones de su nombre, ni favores disfrazados. Él llegó solo, con cajas y una timidez que no parecía propia de alguien criado entre ejecutivos. Mientras descargaban juntos, Julián apareció por la puerta. «¿Él es tu amigo, mamá?», preguntó el niño, con esa naturalidad desarmante que solo tienen los chicos. Tomás se agachó y le tendió la mano. «Soy Tomás. ¿Y tú?» «Julián, tengo 8 años. ¿Sabes jugar a las escondidas?» Marina no dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. Durante la siguiente hora lo vio jugando con su hijo en el patio, riéndose, tropezando, ensuciándose como si nunca hubiera usado un reloj de marca. Cuando se fue, ella le ofreció un vaso de agua. Él lo aceptó como si fuera un brindis. Y antes de irse, ella murmuró sin mirarlo: «No sé por qué sigues viniendo, pero gracias por no hacerme sentir una deuda». Fue la primera grieta en el muro que ella misma había construido. La relación entre ellos comenzó a construirse con gestos pequeños, casi invisibles. No había promesas, no había planes, solo encuentros que sucedían como si el tiempo y la casualidad se hubieran puesto de acuerdo. Marina no confiaba fácilmente, y eso Tomás lo entendía. Por eso nunca presionó, nunca preguntó por su pasado, ni por el padre de Julián, ni por las noches en que su mirada se perdía más allá del presente. Solo la escuchaba cuando ella decidía hablar. Una tarde, mientras compartían un café en una banca del parque, él se atrevió a romper esa quietud. «¿Siempre fuiste tan fuerte?», preguntó. Ella lo miró con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo tienen las mujeres que han sobrevivido sin que nadie las aplaudiera. «No, pero aprendí a fingirlo cuando nadie más lo era por mí». Y entonces, sin saber por qué, le contó su historia. El abandono, el embarazo sin apoyo, las madrugadas de miedo y la soledad de tener que ser madre, padre y escudo al mismo tiempo. Tomás no dijo nada, solo apretó los dientes y bajó la mirada. «A veces pienso que nací en una jaula de oro, pero sigue siendo una jaula». Por primera vez hablaron sin comparar dolores. Solo compartieron silencios rotos por verdades difíciles de decir. Fue en ese mismo parque donde, días después, Marina lo desafió. Había una feria local, con música alta, niños corriendo y un caos hermoso en el aire. Estaban sentados en una mesa de plástico, con vasos de limonada en la mano, cuando ella le lanzó una frase directa: «Dime algo que nunca has dicho en una junta de negocios». Él se rió al principio, pero luego se quedó en silencio. Pasaron segundos largos, tensos. Finalmente habló. «Tengo miedo de que, si me quitan el apellido, no quede nada». Marina no reaccionó de inmediato. No lo juzgó, no lo consoló, solo asintió. «Entonces vamos a construir algo que no dependa de nombres». Esa noche, bajo una carpa improvisada y con los focos colgando de cables inseguros, nació un plan. Un proyecto pequeño, sin marcas, sin prensa, sin etiquetas. Solo la intención de mejorar el barrio desde adentro. Ella se encargaría de los detalles, de las necesidades reales. Él pondría los recursos, pero sin figurar. Si quieres ayudar, vas a hacerlo como uno más, no como el héroe de una historia que no te pertenece. Tomás aceptó sin dudar, y en ese gesto, por fin, dejaron de ser mundos opuestos. Empezaron a ser algo que aún no tenía nombre, pero que ya se sentía necesario.
Durante semanas se sumergieron en ese proyecto como si fuera una misión secreta. Marina conocía cada rincón del barrio, las grietas en la vereda, los focos que no funcionaban, las abuelas que cuidaban nietos mientras sus hijas trabajaban, los adolescentes que soñaban con salir sin saber a dónde. Ella ponía el alma, las manos, las palabras. Tomás, por su parte, aprendía en silencio, escuchaba más de lo que hablaba, se ensuciaba las manos sin miedo, y por primera vez en su vida sintió que su presencia tenía sentido sin necesidad de reconocimiento. A veces llegaba al anochecer con un cargamento de materiales, otras simplemente con una sonrisa cansada y pan dulce para compartir. La gente del barrio empezó a notarlo, pero nadie lo molestaba. Él no daba discursos, no llevaba guardaespaldas, solo era el amigo de Marina, y eso bastaba. Julián lo adoraba. Le contaba sus sueños, le mostraba dibujos, lo arrastraba a jugar fútbol en los pasillos estrechos. A través de los ojos de su hijo, Marina comenzó a ver a Tomás sin la carga de su apellido. Ya no era el millonario ni el salvado. Era alguien que, sin decirlo, también necesitaba un hogar. La noche de la inauguración fue especial. Habían convertido un terreno baldío en un espacio comunitario con luz, juegos y hasta una pequeña biblioteca. Todo sin logos, sin nombres, sin prensa. Solo gente real celebrando logros reales. Marina llegó temprano, con el cabello recogido y una camisa que apenas usaba para ocasiones importantes. No buscaba protagonismo, pero todos sabían que ella había sido el alma de todo aquello. Tomás estaba ahí, más nervioso que de costumbre. Cuando comenzó el acto simbólico, todos esperaban que él tomara el micrófono, como se hacía en esos casos. Pero no lo hizo. Caminó hasta el escenario, miró al público y, sin decir una palabra, levantó la mano y señaló hacia ella. Un foco se encendió sobre Marina. El aplauso fue inmediato, intenso, largo. Ella se quedó paralizada, con la mirada clavada en él. Tomás no buscaba los aplausos. Solo quería que todos supieran quién había cambiado su vida. En ese silencio lleno de emoción, Marina sintió algo que no esperaba: respeto, no por lo que hacía, sino por quién era. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en el centro, no por compasión, sino por mérito. Después de la inauguración, muchos esperaban que esa fuera la culminación de todo, que Tomás diera un paso atrás, que volviera a su mundo de oficinas y trajes, y que Marina regresara a su rutina silenciosa. Pero no fue así. Lo que nació esa noche no fue una historia con principio y fin, sino una forma distinta de estar. Él comenzó a pasar más seguido por su casa, sin excusas. A veces traía libros para Julián, otras solo una bolsa de pan o un termo de café. No había promesas, ni palabras grandes, solo una constancia que hablaba por sí sola. Marina lo dejaba entrar sin anunciarlo. Ya no ponía barreras, aunque tampoco entregaba certezas. Había aprendido que las cosas más dolorosas de la vida no llegan con advertencia, y que las más valiosas tampoco. Una tarde, mientras él jugaba con Julián en el patio, ella los observó desde la ventana con los brazos cruzados, y pensó, sin querer pensarlo, que se veía bien ahí. No como salvador, no como intruso, como alguien que, de a poco, se estaba volviendo parte. Esa idea la asustó, porque cuando una mujer ha sobrevivido sola demasiado tiempo, hasta el amor se siente como una amenaza. Fue entonces cuando ocurrió lo que Marina más temía. La verdad salió a la luz. Una periodista descubrió la identidad de la mujer detrás del proyecto del barrio. No tardaron en escarbar su historia. Madre soltera, humilde, sin títulos, sin apellido. Y con eso bastó para que los rumores empezaran. Una relación con el hijo del CEO, una cazafortunas disfrazada de heroína. Las redes explotaron. Los programas de chismes se alimentaron de cada detalle inventado. En el barrio, algunos murmuraban, otros defendían, pero ella se encerró.
Dejó de salir, dejó de repartir, dejó de mirar a los ojos, no por vergüenza, por rabia, por impotencia, por ese viejo miedo de ser expuesta sin tener cómo defenderse. Una mañana Tomás llegó y la encontró en la cocina, con el rostro apagado y la radio silenciada. «No tienes que esconderte», dijo él, acercándose. Marina lo miró con los ojos llenos de una rabia contenida. «Tú puedes darte el lujo de no esconderte, yo no. A ti te creerán siempre, a mí me van a destrozar». Y se quebró, no como en las películas, con lágrimas dramáticas. Se quebró en seco, como se rompe algo que ya estaba rajado desde hace años. Tomás no intentó consolarla con palabras vacías, no le prometió que todo iba a estar bien, ni le pidió que fuera fuerte. Solo se sentó a su lado, en silencio. Le tomó la mano con suavidad, como si supiera que cualquier gesto brusco podía ser una invasión. Pasaron minutos sin decir nada, solo los sonidos de la casa, el goteo del grifo, el tic-tac del reloj. «Nunca quise esto para ti», murmuró él. Marina soltó su mano, se levantó y caminó hacia la ventana. Pero llegó. Porque el mundo no sabe amar en silencio. Siempre quiere mirar, juzgar, comentar. Se abrazó a sí misma. «Y yo estoy cansada de tener que justificar cada cosa que hago». Tomás se acercó despacio. «No tienes que justificarte ante nadie». Ella se giró con los ojos brillosos. «Claro que sí, porque tú puedes desaparecer tras una puerta blindada. Yo me quedo con las miradas, con los susurros, con las preguntas de mi hijo. ¿Cómo le explico a Julián que su madre no es una noticia, sino una mujer que solo quería vivir tranquila?» Él no supo qué responder, porque era cierto, y porque, por más que quisiera protegerla, había cosas que ni todo su dinero podía controlar. Los días siguientes fueron duros. Marina volvió a sus comidas, a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. La gente la miraba distinto. Algunos con admiración, otros con ese tono en la voz que disfraza la envidia de interés. Julián comenzó a notar la tensión. «¿Por qué ya no vamos al parque con Tomás?», preguntó una noche, mientras cenaban en silencio. Marina le acarició el cabello sin responder. No sabía cómo explicarle que el mundo adulto a veces convertía lo bonito en algo complicado. Por dentro se debatía entre seguir con ese vínculo o cortarlo de raíz para proteger a su hijo y a sí misma. Fue entonces cuando una llamada lo cambió todo. La invitaron a un evento de reconocimiento por el proyecto comunitario. No era una gala, ni un acto político. Era una invitación sencilla, de parte de mujeres del barrio que querían agradecerle públicamente. Al principio dudó, no quería más foco, más exposición. Pero esa noche, Julián le dijo una frase que la hizo detenerse. «Mamá, tú haces cosas que hacen felices a los demás. ¿Por qué esconder eso?». Y ahí entendió que su historia no debía contarse desde la vergüenza, sino desde el valor. No por ella, por todas las que, como ella, vivían en silencio. El día del evento, Marina se vistió con lo mejor que tenía. Una blusa blanca que había planchado con esmero, un pantalón sencillo, el cabello recogido, como cuando quería que nada la distrajera. Llegó al centro comunitario con la cabeza en alto, aunque por dentro le temblaran las piernas. El lugar estaba lleno, mujeres con delantales, niños con carteles hechos a mano, vecinos que habían visto cómo ese terreno abandonado se transformó gracias a su empeño. Tomás estaba ahí, parado al fondo, sin traje, sin cámaras. Solo sus ojos fijos en ella, con una mezcla de orgullo y contención. Cuando la llamaron al frente, Marina sintió que el corazón se le subía a la garganta. No era el miedo al público, era el peso de todo lo que venía cargando. Tomó el micrófono. No preparó discurso, solo dijo: «Yo no soy diferente a ninguna de ustedes. Solo me cansé de esperar que alguien hiciera lo que nosotras también podemos hacer». El aplauso fue genuino, cálido, reparador.
Fue la primera vez en su vida que la aplaudieron por ser quien era, no por lo que aguantó. Y en medio de esa ovación vio a Julián entre la gente, sonriendo con los ojos llenos de orgullo. Eso fue suficiente. Después del evento, hubo abrazos, fotos, palabras bonitas. Pero lo más importante llegó cuando todo se calmó. Marina estaba recogiendo las sillas como si no fuera la homenajeada, cuando Tomás se acercó y le tendió una taza de café. «Te ves distinta hoy», le dijo. Ella sonrió con ironía. «Me veo igual de cansada que siempre». Él negó. «No, hoy te ves libre». Marina bajó la mirada. «No sé si estoy lista para eso». Él dio un paso hacia ella. «No tienes que estarlo. Solo no vuelvas a esconderte». Hubo un silencio largo. Luego ella levantó la cabeza y lo miró. «Si te quedas, es bajo mis reglas. Sin cámaras, sin titulares, sin salvarme». Tomás sonrió. «Acepto». Esa noche, por primera vez, no se despidieron con distancia. Se quedaron conversando hasta que las luces del centro se apagaron. No hubo besos, ni promesas, solo dos personas rotas, reconstruyéndose sin apuro. Y por debajo de todo, la sensación de que algo nuevo, algo real, estaba empezando a tomar forma. Pasaron las semanas, y aunque ya no eran un secreto, tampoco eran un espectáculo. Tomás seguía visitando el barrio con frecuencia, pero siempre desde el margen. Marina no permitía que su vida se transformara en una vitrina. Seguía vendiendo sus comidas, organizando eventos comunitarios, ayudando a vecinas que, como ella, sabían lo que era estirar el arroz para que alcance. Julián estaba feliz. Lo veía jugar con Tomás como si siempre hubiera estado ahí. Pero Marina aún tenía reservas, no por desconfianza, sino por respeto a su historia. Había aprendido a golpe que el amor no debía construirse sobre promesas vacías. Por eso, una tarde cualquiera, mientras colgaba la ropa en el patio, lo miró y le preguntó: «¿Hasta cuándo vas a quedarte?». Tomás no fingió sorpresa, solo la miró con esa seriedad tranquila que había aprendido junto a ella. «Hasta que me eches, o hasta que te canses de verme aquí». Ella no respondió. Solo siguió colgando una sábana mientras pensaba en lo extraño que era sentirse segura, justo cuando menos lo esperaba. Fue en ese tiempo de calma silenciosa que empezaron a construir algo más sólido, sin decirlo. Empezaron a hacer planes sencillos: pintar la biblioteca, organizar una merienda para los chicos del barrio, llevar a Julián al museo. No eran citas, no eran compromisos, pero eran momentos que iban tejiendo confianza. Una tarde, mientras Marina cocinaba para una feria local, Tomás apareció con una caja de ingredientes caros que sabía que ella no podía comprar. «No es un regalo, es una inversión para que tus empanadas sean las más pedidas». Ella se rió con cansancio. «No necesito lujo para que me salgan bien». «Lo sé», dijo él y la miró con ternura. «Pero mereces lo mejor, aunque no lo pidas». Esa frase la desarmó más que cualquier declaración. Porque no venía desde el ego, sino desde el respeto, y porque ella, en el fondo, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podía permitirse quererlo sin miedo, aunque todavía no supiera cómo llamarlo. Fue en medio de esa rutina compartida, de esos días que ya empezaban a sentirse como una costumbre, que ocurrió un nuevo temblor. Una cadena nacional de noticias, de esas que siempre tienen hambre de escándalos, filtró imágenes antiguas de Marina y Tomás saliendo juntos del centro comunitario. La nota no decía mucho, pero insinuaba demasiado. Titulares como «El hijo del CEO y su romance con la mujer que le salvó la vida» comenzaron a circular con fuerza. Marina se enteró por una vecina que le mostró el celular con la noticia abierta. No dijo nada, pero esa noche cenó en silencio. Julián lo notó. «¿Estás triste, mamá?» «No, amor, solo estoy pensando». En realidad, estaba ardiendo por dentro, porque no le molestaba el chisme. Le dolía que algo tan íntimo, tan suyo, estuviera en boca de todos.
porque había luchado demasiado para ser respetada, para que ahora la pusieran en el papel de la mujer que pescó a un millonario. No era eso, nunca fue eso, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de gritar. Tomás llegó a su casa esa misma noche agitado, con el rostro tenso. Vi todo, lo lamento tanto. Marina lo miró con una mezcla de rabia y desilusión. ¿Por qué no puedes mantener tu mundo lejos del mío? Él se acercó, pero ella dio un paso atrás. No quiero ser tu historia bonita, Tomás. No soy tu redención. Yo no te salvé para que me metas en un cuento de hadas con prensa incluida. Él intentó calmarla. Yo no hice esto. Jamás expondría lo nuestro. ¿Lo nuestro?, repitió ella con un tono que helaba. ¿Qué es lo nuestro? Porque yo pensé que solo compartíamos el café y los silencios, no titulares. Hubo un silencio largo. Julián observaba desde el pasillo, con ojos asustados. Marina bajó la voz. Si vas a quedarte, tienes que entender que yo no sé vivir con cámaras. Yo aprendí a sobrevivir en la sombra. No me obligues a existir en tu luz. Tomás se quedó quieto. No discutió. No intentó convencerla. Solo bajó la mirada, y por primera vez entendió que amar a una mujer como Marina requería más que flores o gestos dulces. Requería silencio y respeto por sus tiempos. Durante los días que siguieron, Tomás no apareció. No llamó, no escribió. Y aunque eso dolía, Marina lo agradeció en silencio, porque necesitaba espacio para ordenar lo que sentía, para volver a su centro. Retomó su rutina con la firmeza de siempre, pero cada vez que cruzaba la puerta de su casa, el aire se sentía un poco más pesado. No era tristeza, era una especie de luto silencioso por algo que no había terminado, pero que tampoco sabía cómo continuar. Julián preguntaba menos. Había notado la ausencia de Tomás, pero en su inocencia no comprendía del todo por qué las cosas cambian de pronto, incluso cuando parecen ir bien. Una noche, mientras doblaba ropa en el comedor, Marina encontró el muñeco que había hecho meses atrás. Estaba en una caja, guardado entre papeles viejos. Lo tomó entre sus manos y al mirar la dedicatoria, sintió que algo se removía dentro de ella. No por nostalgia, por claridad, porque se dio cuenta de que, aunque había salvado a Tomás aquella vez en la calle, también él la había salvado de otras formas que no se podían medir con titulares. Unos días después, una vecina llegó con una carta. Te la dejó un muchacho esta mañana. Dijo que no quería molestar. Marina la recibió con desconfianza. Abrió el sobre con cuidado. No había flores ni disculpas adornadas, solo una hoja escrita con letra firme. No sé cómo se ama en silencio, pero quiero aprender. No voy a tocar tu puerta, no voy a obligarte a nada. Pero si algún día decides que podemos seguir, estaré donde siempre estuvimos, lejos del ruido, cerca de lo real. Ella leyó la carta 3 veces. No lloró, no sonrió. Solo se sentó en la silla de siempre, mirando el patio, con el muñeco entre las manos y el corazón en un vaivén que no sabía si llamar esperanza o miedo. Esa noche cocinó más de lo habitual. Guardó una porción como antes, como si esperara una visita. No llegó nadie, y aún así no fue una decepción. Fue una pausa necesaria, porque a veces la ausencia también construye. Y Marina, que había sobrevivido tantas veces al vacío, empezaba a entender que el amor, cuando es real, sabe esperar sin exigir. Las semanas siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Marina volvió a su rutina completa, repartiendo almuerzos, organizando pequeñas actividades en el centro comunitario, acompañando a Julián en sus tareas y manteniendo la casa en orden como siempre. Pero dentro de ella algo se había abierto, un espacio que ya no podía llenarse solo con trabajo o costumbre. No extrañaba a Tomás con desesperación, pero lo sentía, en las pequeñas cosas, en el silencio al final del día, en el hueco vacío de la silla que solía ocupar, en las tardes en que Julián jugaba solo.
No se trataba de una necesidad romántica, sino de una conexión emocional que, aunque no buscada, había dejado una huella. Una tarde, mientras caminaba con su hijo por el parque, lo vio a lo lejos. Tomás estaba sentado en una banca, con la mirada perdida y un cuaderno en las manos. No los vio. Ella tampoco se acercó. Solo lo observó por unos segundos, y en ese instante entendió que él también estaba dándole espacio, que seguía ahí, no como una sombra, sino como una posibilidad. Esa noche, Marina tomó una decisión, no impulsiva, no emocional. Fue una conclusión serena, fruto de semanas de introspección. Preparó 2 cafés, cortó un pedazo de torta casera y esperó a que Julián se durmiera. Luego salió con el recipiente en las manos y caminó hasta la esquina del barrio donde Tomás solía pasar. No sabía si estaría ahí, no lo había llamado, pero algo dentro de ella le decía que sí, y no se equivocó. Lo encontró sentado en la banca, como si el tiempo no hubiera pasado. Al verla, él se levantó de inmediato, sorprendido. Ella no sonrió ni dijo nada dulce, solo extendió el recipiente. No vine a hablar del pasado, solo vine a compartir un café, si aún te gusta amargo. Tomás la miró como quien encuentra algo que creyó perdido. Tomó el recipiente con manos temblorosas y ambos se sentaron en silencio. No necesitaban decir mucho, porque a veces el reencuentro no llega con palabras, sino con gestos que confirman que aún hay algo ahí. Algo que, a pesar del ruido, se mantuvo intacto. Desde esa noche, algo se reacomodó entre ellos. No fue un regreso repentino, ni una reconciliación declarada. Fue más bien un entendimiento tácito. Volvieron a verse, pero sin la ansiedad de antes. Volvieron a compartir cafés, caminatas, silencios cómodos. Julián se alegró al ver a Tomás otra vez en casa, aunque esta vez las visitas eran menos frecuentes, más discretas. Marina marcaba los tiempos, y él los respetaba. No volvieron a hablar del escándalo, ni de la prensa, ni de los rumores. No hacía falta. El dolor que eso había dejado no necesitaba ser explicado, solo comprendido. Un día, mientras armaban bolsas con donaciones para una familia del barrio que había perdido todo en un incendio, Marina lo miró fijamente y le dijo: «No quiero una historia que tenga que justificar. Quiero una vida que se sienta bien, incluso cuando nadie la esté mirando». Tomás no respondió enseguida. Asintió en silencio, porque entendía que lo que ella pedía no era amor, era respeto, era presencia sin posesión, era cuidado sin control. Fue entonces cuando surgió la idea de formalizar el proyecto comunitario como una fundación sin fines de lucro. Algo que pudiera crecer más allá de ellos, más allá de cualquier relación. Marina fue clara desde el principio. Si lo hacemos, es para la gente, no para limpiar tu imagen ni la mía. Tomás aceptó, sin titubear. Juntos comenzaron a armar los papeles, contactar voluntarios, buscar alianzas. Esta vez sin esconderse, pero también sin figurar. El nombre de la fundación fue elegido por los niños del barrio. Raíces Fuertes. Y así comenzó una nueva etapa. Marina ya no era solo la mujer que repartía almuerzos. Era una líder respetada, una voz firme, alguien que, sin buscarlo, había construido algo mucho más grande que una historia de amor. Tomás, por su parte, encontró un lugar desde donde podía aportar sin opacar. Y en medio de todo eso, en las noches simples en la terraza, entre tazas de café y cuentos para dormir, empezaron a vivir algo más sincero que cualquier promesa. Una forma de estar sin necesitar validación. Y eso, para ambos, era suficiente. El tiempo siguió su curso, y con él también cambió la forma en que el entorno los miraba. Ya no eran noticia, ya no eran novedad. La atención mediática se desvió hacia otros escándalos, y Marina volvió a ser quien siempre había sido, pero ahora con un respeto que no le debían a nadie más que a su constancia.
En el barrio, la gente ya no preguntaba por Tomás como el millonario. Lo veían como parte del lugar, como ese hombre que llegaba sin ruido, ayudaba a pintar paredes, repartía meriendas y se sentaba en el cordón de la vereda como uno más. Julián lo abrazaba como si fuera parte de su vida desde siempre, y Marina, aunque aún era cauta, ya no escondía sus emociones. A veces, en las noches tranquilas, se permitía apoyar la cabeza en su hombro, no porque lo necesitara, sino porque quería, porque había elegido dejar de protegerse tanto del amor que no hacía daño. Y eso, para alguien como ella, era más valiente que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras estaban en la terraza, Julián jugando en el patio y el sol bajando lento entre los techos de zinc, Tomás sacó una pequeña caja de su bolsillo. Marina lo miró con una ceja levantada. «¿Qué estás haciendo?», dijo con tono desconfiado. Él la miró, serio. «No es lo que crees». Abrió la caja. No había anillo, solo una llave. «No te estoy pidiendo nada. Solo quería que sepas que, si algún día te cansas de este barrio, hay una casa donde cabes tú, tu hijo, tus proyectos y tu silencio». Marina se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. «Gracias, pero aún no me canso». Cerró la caja y se la devolvió. Él no insistió. Solo asintió, como quien entiende que amar también es esperar el tiempo del otro. Esa fue la primera vez que hablaron de futuro sin miedo, sin urgencias, solo con la certeza de que estaban construyendo algo que, paso a paso, había dejado de ser improbable. Y aunque aún no se dijeran «te amo» en voz alta, cada gesto, cada silencio compartido, hablaba más fuerte que cualquier palabra. La inauguración oficial de la fundación fue sencilla, tal como ella había querido. Nada de alfombras rojas, nada de discursos pretenciosos. Solo vecinos, niños corriendo, mujeres compartiendo recetas y una sensación general de que algo estaba floreciendo donde antes solo había tierra dura. Marina subió al pequeño escenario improvisado con una carpeta en la mano, pero no la abrió. Miró a la gente y dijo: «Esto no empezó con dinero ni con planes, empezó con hambre, de respeto, de justicia, de voz». El aplauso fue fuerte, cálido, sin protocolos. Tomás la miraba desde abajo, con las manos cruzadas, sin celular, sin asistentes. Solo él, presente de cuerpo entero, con esa forma nueva de estar que había aprendido a fuerza de equivocarse. Al final del evento, ella bajó del escenario, se acercó a él y le entregó una flor de papel que una niña le había dado. «Para ti, no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de intentar controlar». Él sonrió, entendiendo que ese pequeño gesto era su forma de decir «te valoro» sin necesidad de etiquetas. Unos días después, mientras organizaban una merienda para los niños del barrio, una de las voluntarias le preguntó a Marina si estaba en una relación con Tomás. Ella la miró con una sonrisa cansada. «Estoy en un acuerdo de paz con alguien que me escucha». No era evasiva, era verdad, porque más allá del nombre, del estado civil o de las etiquetas sociales, lo que tenían era un entendimiento real, un espacio donde ella podía respirar sin sentirse vigilada, donde él podía ser él sin necesidad de demostrar nada. Esa tarde, mientras compartían empanadas con jugo en vasos plásticos, Julián se sentó entre los dos y apoyó la cabeza en el brazo de Tomás. Nadie dijo nada. No hizo falta. Marina lo miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo estaba creciendo en un ambiente donde el amor no era un grito, ni una promesa vacía, ni una lucha de poder. Era eso, compartir el pan, el suelo, la risa, y entendió que tal vez no necesitaba más pruebas, que había encontrado algo que, sin tener nombre, se sentía como hogar. El otoño llegó con sus vientos suaves y sus tardes doradas. Marina seguía levantándose temprano, cocinando con el mismo esmero de siempre, atendiendo pedidos y acompañando a Julián al colegio.
Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Había calma, había rutina sin angustia, había silencios que ya no pesaban. Tomás, por su parte, había empezado a delegar más en su trabajo, aprendiendo que no todo se caía si no estaba al frente. Iba menos a las reuniones que su padre exigía y más a las que realmente importaban, esas en las que una vecina del barrio le contaba cómo una estufa nueva le cambió el invierno. Marina veía esos cambios con distancia, pero también con respeto. Sabía que él no estaba intentando impresionarla, estaba simplemente descubriendo una vida donde el éxito no se medía en números, sino en nombres, en historias, en personas. Y eso lo hacía más real, más cercano, más suyo, aunque aún no usaran esa palabra. Una tarde, al volver de un evento comunitario, Marina encontró un sobre sin remitente en su mesa. Al abrirlo, descubrió una carta manuscrita. No era de Tomás, era de la madre de él, una mujer a la que nunca había conocido. «Sé quién eres, y también sé lo que no eres», decía el primer párrafo. El resto de la carta era una mezcla de advertencia y resentimiento. Palabras disfrazadas de cortesía que dejaban claro que no la consideraba digna. «Las mujeres como tú se acercan cuando huelen la debilidad. Pero Tomás no necesita una salvadora. Ya tiene una madre». Marina leyó la carta 3 veces. No se sorprendió, no se enojó. Solo sintió una vieja punzada conocida, la de tener que justificar su lugar en el mundo. La rompió en pedazos, la arrojó al cesto y siguió su día como si nada. Porque había aprendido algo importante. No todo ataque merece respuesta, no todo desprecio merece lágrimas, y a veces el mayor acto de fortaleza es seguir amando sin pedir permiso. Esa noche, cuando Tomás llegó con pan recién horneado y una película para ver con Julián, Marina lo esperó con la misma calma con la que había leído la carta. No le mencionó nada, no por miedo, sino porque entendía que esa pelea no era suya, era de él. Si alguna vez quería enfrentar a su madre, sería por decisión propia, no por presión. Y así fue. Días después, sin avisarle, Tomás se presentó solo en casa de su madre. No discutieron, no gritó, solo le dijo: «No necesito que entiendas a Marina. Solo necesito que la respetes, porque lo que construimos no te pertenece, ni depende de tu aprobación». Luego se fue, con el corazón temblando pero el alma firme. Al salir, no se sintió rebelde, se sintió libre, como si por fin hubiera cortado el último hilo que lo ataba a una versión de sí mismo que ya no reconocía. Marina supo lo que había pasado sin que él dijera una palabra. Lo notó en su mirada al llegar esa noche, en el gesto leve con el que le dejó la taza de café frente a ella, en el silencio tranquilo con el que se sentaron juntos en la terraza. Julián dormía, y la brisa fresca pasaba entre las plantas colgadas que ella regaba cada mañana. «Te vi distinto hoy», dijo Marina después de unos minutos. Tomás sonrió sin mirar. «Hoy dejé de pedir permiso». Ella no respondió, pero le puso la mano sobre la rodilla, no como muestra de afecto, sino como señal de reconocimiento, como quien dice: «Te vi sin abrir la boca». En esa noche, sin luces brillantes ni aplausos, entendieron que su historia, aunque no buscada, ya era irreversible, que lo que habían construido con silencios, con respeto, con espacio, era más sólido que cualquier declaración, porque al final lo más fuerte no era lo que decían frente a otros, sino lo que elegían sostener cuando nadie miraba. Con el pasar de los meses, la cotidianidad entre ellos se volvió tan natural que ya no necesitaban definirla. Marina seguía siendo la mujer que preparaba almuerzos para el barrio, pero también era la misma que ahora se permitía descansar sin culpa, reír sin contenerse y recibir amor sin sospecha. Tomás, por su parte, aprendía cada día a caminar a su ritmo. Ya no necesitaba demostrar nada, no buscaba reconocimiento ni redención, solo estaba y eso bastaba.
Julián lo aceptaba con la normalidad con la que los niños aceptan lo genuino, sin preguntas, sin juicios. Un día, mientras dibujaba en la mesa del comedor, miró a su madre y le dijo: «Cuando sea grande quiero ser como Tomás, pero sin corbata». Marina soltó una risa que hacía tiempo no le nacía tan fácil, porque entendió que, sin darse cuenta, su hijo también estaba sanando, también estaba creciendo en un ambiente donde el cariño no dolía, donde el amor no era sinónimo de sacrificio silencioso. Fue en una tarde cualquiera cuando Tomás, sentado en la terraza mientras Marina regaba las plantas, le preguntó algo que no venía cargado de presión, sino de ternura. «¿Te imaginas viviendo en otro lugar?». Ella lo miró, sin apuro, mientras exprimía la regadera. «¿Por qué tendría que imaginarme otra cosa si acá por fin puedo respirar?». Él asintió. «Entonces nos quedamos». Esa simple frase fue suficiente, porque no era una promesa, era una elección. Y en esa elección diaria de quedarse, de respetarse, de no empujar más allá del ritmo del otro, estaba todo lo que habían construido. Marina no necesitaba mudarse a una casa más grande, ni cambiar su nombre, ni borrar su historia, porque por primera vez su pasado no pesaba como una carga. Era parte de lo que la hacía fuerte. Y Tomás, que había nacido en una vida donde todo estaba comprado, entendió que lo más valioso que tenía era lo que no podía comprar: la paz que ella le enseñaba a vivir. La fundación siguió creciendo, no con rapidez, sino con raíces firmes. Mujeres del barrio comenzaron a liderar talleres, adolescentes se ofrecían como voluntarios, y Marina ya no era solo una figura al frente. Era parte de un movimiento que había empezado con una olla caliente y una decisión impulsiva. A veces, mientras daba clases de cocina a las chicas más jóvenes, se detenía un segundo, respiraba hondo y pensaba: ¿quién lo diría? No como una frase de película, sino como un recordatorio de todo lo que había superado. Su historia ya no era solo la de la mujer que salvó al hijo del CEO, era la de alguien que se había salvado a sí misma sin perder la ternura. Una noche, mientras recogía los manteles del centro comunitario, vio a Tomás hablando con un grupo de niños, agachado, explicando algo con paciencia. No lo interrumpió, solo lo observó, y se dio cuenta de que había dejado de esperarlo como visita. Ya lo sentía como parte del paisaje, no como una presencia que debía justificar, sino como alguien que simplemente estaba. Fue entonces cuando empezó a escribir una carta que jamás pensó que escribiría. No era para él, era para ella misma. Marina se sentó en su mesa de cocina después de que Julián se durmiera y comenzó con una frase que le salió de lo más profundo. «Perdóname por haber creído que nunca ibas a poder volver a confiar». La escribió sin apuro, con pausas, con tachones. Recordó sus noches de llanto en silencio, los días en que solo tenía fuerza para levantarse porque Julián la necesitaba, las veces que se tragó la humillación para no mostrar debilidad. Y sobre todo, recordó cómo había aprendido a protegerse tanto que se olvidó de vivir. La carta no era una despedida ni un manifiesto, era una liberación. Cuando terminó, la dobló, la guardó en una caja junto a fotos viejas y recuerdos que ya no dolían, porque entendió que su historia no merecía ser olvidada, solo merecía ser respetada, incluso por ella misma. Y esa noche, por primera vez en años, durmió sin ese nudo constante en el pecho, porque ya no tenía miedo de su propia fuerza. Los días se volvieron más livianos, no porque todo fuera perfecto, sino porque Marina había aprendido a soltar lo que no dependía de ella. Ya no trataba de agradar a todos, ni de demostrar que merecía lo que tenía. Solo vivía, sencilla, directa como siempre. Tomás seguía ahí, a su lado, no como sombra ni como salvador, sino como compañero. A veces discutían, claro, por cosas pequeñas, cotidianas, horarios, decisiones del centro, si Julián podía quedarse hasta más tarde jugando,
Pero esas discusiones no dejaban grietas. Se resolvían con palabras claras y gestos sinceros, porque habían aprendido a no competir, a no herirse por orgullo. Una tarde, mientras cocinaban juntos para una merienda del barrio, él le preguntó si alguna vez pensó en volver a enamorarse. Ella se detuvo, con las manos cubiertas de harina, y lo miró. No, pensé que eso ya no era para mí, pero después entendí que no se trata de volver a enamorarse. Se trata de no tener que dejar de ser una misma para hacerlo. Y en esa frase estaba todo. Poco después, Julián llevó del colegio una hoja donde le pedían dibujar a su familia. Hizo 3 figuras, él, su mamá y Tomás, con sus nombres, sin aclaraciones, sin justificaciones. Marina miró el dibujo en silencio. Era un papel sencillo, con trazos torpes, pero tenía algo que la conmovió más que cualquier otro gesto, porque ese dibujo no pedía permiso. Mostraba lo que ya era evidente para él, que eso que vivían, aunque no tuviera etiqueta, era familia. Al mostrárselo a Tomás, él lo sostuvo como si fuera un trofeo. ¿Puedo guardarlo? Julián asintió. Marina lo observó, y en su mirada ya no había dudas. No había miedo, solo ese tipo de certeza que no necesita ser explicada. Esa noche, mientras Julián dormía y la ciudad bajaba su volumen, Marina y Tomás compartieron una copa de vino en la terraza. No hablaron del futuro, no mencionaron el pasado. Solo se miraron, y en esa pausa, en ese momento suspendido, supieron que estaban exactamente donde querían estar. Sin promesas, sin máscaras, solo verdad. El invierno llegó sin anunciarse, con sus noches más largas y su aire denso. Marina seguía cumpliendo con todo, pero había días en que se permitía más pausas, más silencios. Ya no se sentía culpable por necesitar descanso. Tomás lo notaba y respetaba ese ritmo. Empezaron a tener una rutina diferente, cenas más lentas, tardes de sopa caliente, cuentos leídos en voz baja. Julián crecía. Preguntaba más, observaba más. Una noche, al acostarse, le preguntó a su mamá, ¿Tomás se va a quedar para siempre? Marina se quedó pensativa. No sé, hijo. Nadie se queda para siempre, pero hay personas que cuando están hacen que todo sea mejor, y eso ya es mucho. Julián pareció conforme. Cerró los ojos y se quedó dormido. Ella, en cambio, se quedó despierta un buen rato, mirando el techo, sintiendo que esa respuesta también era para ella, porque por más amor que hubiera, por más estabilidad, el miedo nunca desaparece del todo. Lo importante era que ya no la dominaba. Ahora convivía con él, sin dejar que dictara cada decisión. Fue entonces cuando llegó una invitación inesperada. Una universidad importante quería premiar el trabajo social de la Fundación Raíces Fuertes y le ofrecieron a Marina dar una pequeña charla. Al principio pensó en rechazar. Ella, hablando frente a académicos, pero Tomás la animó sin presionarla. Solo contá tu historia. No necesitas nada más. Preparó unas líneas, simples como todo lo suyo. Cuando llegó el día, subió al escenario con las manos frías y el corazón a 1000. Pero bastaron las primeras palabras para que todo fluyera. Yo no estudié en universidades, pero aprendí en cocinas, en noches sin dormir, en ollas que no alcanzaban. Aprendí que el amor no siempre llega con flores, a veces llega con pan, y eso también es dignidad. El auditorio, al principio en silencio, terminó de pie. No por compasión, por respeto. Porque habían escuchado algo que no estaba en libros. Marina bajó del escenario sin buscar aplausos, pero al verla, Tomás la abrazó fuerte, sin palabras. Y en ese gesto, ella supo que ya no era una invitada en su propia vida. Era protagonista, por derecho, por historia, por todo lo que había sobrevivido sin dejar de ser ella misma. Después de aquel evento, Marina fue invitada a otros espacios. Algunas radios comunitarias, charlas barriales, incluso grupos de mujeres que querían escucharla.
pero nunca permitió que eso se convirtiera en espectáculo. Cada vez que hablaba, lo hacía desde su lugar, el de la mujer común que decidió no rendirse. Nunca desde la heroína perfecta, eso la diferenciaba, eso la hacía cercana. Mientras tanto, la relación con Tomás se mantenía firme, sin aspavientos. Compartían más cosas, desde decisiones sobre la fundación hasta las cenas de los martes con empanadas y películas. No vivían juntos, no lo necesitaban. Cada uno conservaba su espacio y eso les daba aire. En una de esas noches, mientras lavaban los platos, Marina le dijo: «¿Sabes qué me gusta de esto? Que no siento que tengo que esforzarme para que funcione». Tomás la miró, con las manos mojadas. «Eso es porque ya hiciste todo el esfuerzo antes. Ahora solo estás recogiendo lo que sembraste». Marina no respondió, pero su mirada lo dijo todo, porque él entendía, y ella también. Fue a fines de ese invierno cuando sucedió algo que los sacudió sin previo aviso. El padre de Tomás, enfermo desde hacía un tiempo, falleció. Aunque nunca fueron cercanos, su muerte removió cosas profundas. Tomás viajó solo al entierro, en otra ciudad. Marina no insistió en acompañarlo. Sabía que había duelos que uno debía vivir solo. Cuando volvió, estaba distinto. No triste, pero más reflexivo. «Es raro», le dijo una noche. «Lloré por alguien con quien nunca tuve una verdadera conversación». Marina no preguntó más. Solo lo escuchó, porque sabía lo que era llorar por ausencias emocionales. A los pocos días, él le entregó una caja con documentos. «Esto es parte de lo que me dejó, pero no quiero que se use para acumular. Quiero que sirva para algo real, algo que ayude». «¿Vos me ayudás a pensar en eso?» Marina asintió, porque entendía que, incluso en el dolor, se podía sembrar, y porque ya no era una espectadora de su vida, era parte del plan, con voz, con decisión, con presencia. Con esa nueva posibilidad, comenzaron a imaginar algo más grande. No en tamaño, sino en profundidad. Marina propuso abrir un centro de formación para mujeres del barrio, talleres de costura, panadería, oficios. Tomás se encargó de los trámites, pero siempre desde el segundo plano. «Yo solo traigo los ladrillos, vos construís el techo», le decía con una sonrisa. El proyecto tomó forma rápido, con la fuerza de quienes saben que no hay tiempo que perder. En la inauguración, Marina eligió no hablar. Se dio el micrófono a una de las mujeres que había empezado aprendiendo a hacer empanadas y ahora lideraba su propio emprendimiento. «Ella es mi voz hoy», dijo. Y ese gesto fue más poderoso que cualquier discurso. Tomás la miraba con esa mezcla de admiración y orgullo que ya era parte de su lenguaje silencioso. Porque en ella no había grandilocuencia, solo verdad, solo coherencia. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, era revolucionario. Una noche, después de una jornada larga en el nuevo centro, se sentaron en la terraza con una manta en las piernas y 2 tazas de té caliente. Julián ya dormía, y el silencio de la noche los envolvía como un abrigo. «¿Te acordás del día en que me empujaste fuera de la calle?», preguntó Tomás. Marina rió suave. «No fue tan dramático». «Para mí lo fue», dijo él mirándola. «Ese día empezó todo». Ella lo miró por unos segundos. «Ese día no pensé en salvarte. Pensé en que no podía ver morir a alguien sin hacer nada». Él asintió. «Y eso es lo que haces cada día. Salvar sin que se note». Hubo una pausa. Marina dejó su taza sobre la mesa. «No quiero que me pongas en un pedestal. Solo quiero que, si algún día esto se termina, recuerdes que lo dimos todo desde la verdad». Tomás tomó su mano. «No pienso irme, pero si un día te cansas, te juro que voy a agradecer igual todo lo que viví con vos». Y en ese pacto, sin anillos ni promesas eternas, sellaron lo único que realmente importa: el compromiso diario de no fallarse. El paso del tiempo ya no los asustaba. Habían dejado de medir su historia por meses o estaciones.
Lo importante era la constancia, el respeto, el espacio que cada uno sostenía para que el otro respirara sin miedo. Marina ya no esperaba que algo fallara. Aprendió a vivir sin la tensión constante de quien teme perderlo todo, porque lo que tenía no era frágil, era fuerte, pero no por ser perfecto, sino por ser real. A veces, cuando veía a Tomás durmiendo en el sillón con Julián encima, pensaba en cómo había cambiado su vida. No de forma milagrosa, sino paso a paso. No se había salvado por amor, se había salvado antes. Y eso fue lo que permitió que ahora pudiera amar sin dejarse atrás. Nunca imaginó llegar a ese punto, pero estaba ahí, con los pies en el suelo y el corazón tranquilo. Fue durante una merienda con mujeres del barrio que escuchó una frase que la hizo sonreír sin querer. Marina, vos sos la prueba de que se puede empezar de cero sin perder la dignidad. No dijo nada en el momento, pero esa noche, mientras lavaba los platos, la frase le volvió a la cabeza. No por vanidad, sino porque entendió que su historia, tan dolorosa, tan común, ahora servía de espejo, que otras podían mirarla y pensar, si ella pudo, yo también. Eso la conmovió más que cualquier aplauso, porque al final no se trataba de haber conquistado algo, sino de haber resistido, de haber dicho no cuando era más fácil callar, de haberse levantado cada vez, aún con el alma hecha pedazos. Tomás entró en la cocina y la abrazó por detrás, en silencio. No preguntó qué pensaba, no hizo falta, solo la sostuvo, como siempre, como ahora, como alguien que no viene a rescatarte, sino a caminar con vos. Y en ese abrazo, Marina entendió que había llegado, no a un final, sino a un lugar donde por fin podía quedarse. Una mañana cualquiera, sin fecha marcada ni pretexto especial, Marina se despertó antes que el sol. Preparó café, puso música suave en la radio y se sentó en la terraza con una manta en los hombros. Julián aún dormía. Tomás también. Era uno de esos momentos de quietud absoluta que pocas veces se permiten. Miró el cielo que empezaba a aclararse y pensó en todo lo que había dejado atrás, no desde el resentimiento, sino desde la aceptación. Ya no pensaba en aquel hombre que la abandonó embarazada, ni en los días de soledad, ni en los portazos que la marcaron. Ahora recordaba sin dolor, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido que su historia no era su castigo, era su raíz, y desde ahí había crecido, sin atajos, sin máscaras, sin pedir perdón por existir como era. Tomás se levantó poco después, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. La vio ahí sentada y no dijo nada. Se acercó, se sentó a su lado y tomó la taza de café que ella le alcanzó sin mirar. ¿Pensando mucho?, preguntó él. No, por fin, pensando menos. Él sonrió. Eso es nuevo. Marina se encogió de hombros. Debe ser porque ya no estoy sobreviviendo. Estoy viviendo. Hubo una pausa larga. Luego él preguntó, ¿y ahora qué sigue? Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Ahora, seguimos. Y esa respuesta, tan simple, lo abarcaba todo. Porque no había grandes planes, ni metas deslumbrantes. Solo la decisión diaria de estar, de construir, de no soltarse cuando la vida aprieta. Tomás la besó en la frente y juntos se quedaron ahí, viendo amanecer, sin urgencias, sin deber nada, solo ellos, y eso era más que suficiente. Unos días después, Marina encontró en una caja vieja una foto de su juventud. Tenía apenas 20 años, una sonrisa tímida y los ojos llenos de sueños que entonces no sabía cómo nombrar. La miró largo rato, no con nostalgia, sino con compasión, porque esa chica había pasado por más de lo que merecía. La dobló con cuidado y la guardó en una libreta donde escribía frases sueltas, recetas, ideas para el centro comunitario. Luego tomó otra foto, una actual, con Julián en brazos y Tomás al lado, los tres riendo sin preocuparse por salir bien.
La puso al lado de la antigua. «Esta también soy yo», pensó, y fue ahí cuando comprendió que no había perdido nada al cambiar. Había ganado una versión de sí misma más consciente, más libre, una mujer que no se arrodillaba ante el dolor, pero que tampoco lo negaba, que se permitía ser fuerte y blanda al mismo tiempo, porque había aprendido que la verdadera dignidad no estaba en aguantar en silencio, sino en vivir con verdad. Esa noche, durante la cena, Julián habló sobre una actividad escolar en la que debían contar la historia de un héroe o heroína de la vida real. Marina pensó que mencionaría a algún deportista, alguna figura famosa, pero el niño, sin levantar la vista de su plato, dijo: «Voy a hablar de mi mamá, porque ella salva personas todos los días, aunque no se dé cuenta». El silencio en la mesa fue tan profundo que hasta el ventilador pareció apagarse. Tomás la miró con los ojos húmedos, pero no dijo nada. Marina tragó saliva, no por orgullo, sino porque ese reconocimiento, sencillo y espontáneo, valía más que todos los premios y homenajes del mundo, porque venía de quien más la había visto caer y levantarse. Y en ese momento entendió que, aunque el mundo nunca aplaudiera su historia, ella ya había ganado, porque su hijo la veía. Y porque, después de todo, eso era lo que más le importaba. El tiempo siguió pasando sin anunciar giros drásticos. No hubo sorpresas cinematográficas, ni cambios de rumbo inesperados. Solo la vida, en su forma más auténtica. Marina seguía cocinando, organizando, acompañando. Tomás seguía a su lado, sin invadir, sin imponer. Julián crecía con una seguridad que ella nunca había tenido a su edad. Y eso era suficiente. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa en el patio, Marina se sorprendió tarareando una canción de su infancia, algo que hacía años no le salía. Se detuvo un momento, con la pinza en la mano, y miró hacia la ventana donde Tomás y Julián jugaban a las cartas, y ahí, sin aviso, le llegó una certeza. Ya no tenía que luchar todo el tiempo. Ya no era ella contra el mundo, porque, aunque aún quedaran batallas, ya no las peleaba sola. Y en ese pensamiento, casi imperceptible, se dio cuenta de que por fin podía decirse a sí misma: «Estoy bien». Esa noche, antes de dormir, tomó un cuaderno nuevo y escribió una sola frase: «Ahora soy otra». No necesitó más. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón junto a sus cartas viejas y apagó la luz. Tomás ya dormía, respirando profundo. Julián murmuraba algo en sueños. Y ella, acostada en esa cama sencilla, con el cuerpo cansado pero el alma en calma, entendió que el amor no era lo que había imaginado de joven. No era drama, ni sacrificio eterno. Era paz, era elección. Era poder mirar al otro sabiendo que no viene a llenar un vacío, sino a compartir el espacio. Y por primera vez no sintió miedo al pensar en el futuro, porque ya no le debía nada al pasado. Y porque ahora, al mirarse al espejo, no veía una sobreviviente. Veía una mujer viva, completa, serena, que ya no necesitaba demostrarse nada. Días después, mientras organizaban una feria de emprendedoras locales, una periodista se acercó a Marina para pedirle una entrevista. Esta vez, ella no se escondió. Aceptó con naturalidad, pero puso una condición: solo si hablamos del barrio, de las mujeres que luchan cada día. Mi historia sola no importa si no sirve para darles voz a ellas. La entrevista se hizo en el centro comunitario, sin flashes, sin maquillaje, solo una cámara sencilla, una periodista atenta y una mujer real contando su verdad. Al terminar, la joven reportera se le acercó con lágrimas contenidas. «Gracias por no endulzar nada, por mostrar que se puede empezar de cero sin perder la cabeza». Marina le sonrió, le tocó el brazo y dijo: «No se empieza de cero. Se empieza desde donde te dejaron. Lo importante es no quedarse ahí».
Esa frase, dicha con la misma serenidad con la que cocina, con la que camina, se volvió viral sin que ella lo supiera, pero ya no le importaba, porque su historia finalmente no era para volverse famosa, era para dejar un rastro. Esa noche, al volver a casa, se encontró con un dibujo nuevo de Julián colgado en la pared. Una casa con flores, una mujer con delantal, un hombre con anteojos y un niño en el medio con una pelota en la mano. Encima, escrito con letras grandes, «Esta es mi familia». Marina se quedó mirándolo largo rato, con los labios apretados. No lloró, no hacía falta, porque ese dibujo decía todo lo que nunca supo cómo poner en palabras. Se sentó en el sillón. Tomás apareció con una manta y la cubrió sin decir nada. Julián se acurrucó entre ellos, con el cansancio típico de un día largo. Y ahí, con el ruido de fondo de la calle, con la casa tibia y el corazón en paz, Marina cerró los ojos por un momento. No soñaba con más, porque todo lo que soñó alguna vez, de alguna forma inesperada, ya estaba ahí, completo, presente, vivo. Y eso, después de todo lo vivido, era el mayor milagro, el más real, el más merecido. La mañana siguiente amaneció con lluvia suave. Marina preparó café como siempre, pero esta vez sirvió 3 tazas sin pensarlo. Julián bajó descalzo, Tomás con el cabello mojado de la ducha. Desayunaron juntos, entre risas y planes pequeños. La radio sonaba bajito, hablando de cualquier cosa. No había urgencia, no había tensión, solo una rutina compartida que ya no pesaba, que no exigía nada más que presencia. Después del desayuno, mientras Julián se preparaba para la escuela, Tomás se acercó a Marina con una caja pequeña. Ella lo miró con desconfianza divertida. ¿Otra llave? Él negó. No, algo mejor. Al abrirla, encontró una foto de ellos 3, enmarcada con madera rústica y una nota detrás. Gracias por salvarme, no solo aquel día, cada día desde entonces. Marina no dijo nada, solo lo abrazó, largo, fuerte, sin palabras. Porque no todas las historias necesitan finales espectaculares. Algunas solo necesitan verdad, y ellos la habían encontrado. Más tarde, mientras veía a Julián correr bajo la lluvia con su impermeable amarillo, Marina se quedó de pie bajo el marco de la puerta, con una taza caliente entre las manos. Tomás se le acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno dijo nada. Y en ese silencio compartido, en esa imagen cotidiana y poderosa, Marina supo que ya no tenía que pelear por existir. Ya no era la mujer que sobrevivía, era la mujer que vivía. Y por fin, después de tanto, pudo respirar.